Buenos días a todos. Gracias, Valentín, por invitarme y gracias a vosotros, aunque nos has hecho madrugar, pero a la vista está el interés que ha suscitado estas jornadas. Yo creo que para mí es importante estar aquí no como representante de la EPSAR, que no vengo como tal, vengo a dar mi punto de vista como uno más de vosotros. Evidentemente tengo información que quiero compartir con vosotros, ¿no? Pero para mí es importante porque es el momento de la reflexión. Muchas veces cualquiera de nosotros estamos desarrollando el día a día y difícilmente tenemos ese momento para pararnos y pensar. Yo creo que estas jornadas, el éxito que tienen es que, por una parte, os trasladamos información a aquellos que ejercemos algún tipo de tarea, ya sea pública o privada, y sobre todo porque cuando estamos ahí sentados, pues nos ayudáis a darle una vuelta, a pensar qué es lo que estamos haciendo cada día. Al principio me sentí un poco intruso, porque sobre todo se estaba hablando de abastecimiento. Yo creo que tenemos que empezar cada vez más a hablar del ciclo urbano del agua. Cuando nos fijamos en la resolución de Naciones Unidas, la del año 2010, habla de un derecho indisoluble, que es el derecho al abastecimiento y el saneamiento. Aquí sobre todo se ha hablado de abastecimiento, pero yo también quiero dedicarle la atención a una parte de ese derecho humano. Cuando hablamos del ciclo urbano del agua, estamos hablando del agua limpia, el abastecimiento, y el agua sucia que sale de nuestras viviendas, que por una parte está el alcantarillado, que generalmente es competencia plena del ayuntamiento, y por otra está el tratamiento o depuración de esas aguas. En ese ciclo urbano yo me voy a centrar en la tercera parte, lo que sería la depuración de las aguas. Voy a comentar así de forma general, sobre todo porque creo que la parte más importante es la que vosotros vais a intervenir y nos vais a hacer reflexionar sobre lo que estamos diciendo. Os voy a comentar qué es un poco el origen de la Ley de Saneamiento de la Comunidad Valenciana, cuál es el estado actual de la depuración aquí, qué nos hemos encontrado y algunos retos pendientes y el modelo de gestión en la entidad de saneamiento. Vamos a ver, yo creo que es una prioridad clara la protección del medio ambiente. Era clara hace 40 años, cuando se escribió la Constitución española, y está en el artículo 45. Esa es una de las competencias delegadas en el Estatuto de Autonomía, y una forma de proteger el medio ambiente es protegerla frente a los vertidos de las aguas residuales. Ya sabéis que tiene una doble componente el vertido de agua residual, una los daños que producen en el medio ambiente y otra sobre la salud de las personas. Por eso yo creo que está destacada como ese derecho humano, ¿no? Conscientes de esta situación y para resolver el tema preocupante de ese vertido de las aguas residuales, es por lo que en el año 92 la Generalitat Valenciana promulga la Ley de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana. Es un instrumento muy potente que yo quería destacar tres patas de él. Primero es que busca garantizar la coordinación entre las administraciones. Yo no sé si se ha conseguido, porque todavía tenemos en el mundo del agua mucha dispersión competencial. No sabemos a qué puertas llamar. Cuando los que tenéis algún ejercicio de público, sabéis que el poder conseguir gestionar lo que es el ciclo del agua implica tocar demasiadas puertas y a veces con competencias demasiado dispersas. Entonces, uno de los objetivos de la ley era ese, intentar hacer una coordinación eficaz. En el año 92, cuando se promulga la ley, nos encontramos con 150 plantas en la Comunidad Valenciana. En este momento se ha triplicado, de 150 casi se ha pasado a 500. También eran plantas que se habían ejecutado y muchas de ellas tenían un estado de conservación y mantenimiento muy deficiente. Nosotros utilizamos un ratio que tiene que ver con la contaminación orgánica, la que producimos nosotros, la doméstica, y en ese momento el nivel de rendimiento era del 80% de aquellas 150. Tras pasar 25 años, ese es el tiempo que ha pasado desde que se promulgó la ley, en esos 25 años ha pasado de un rendimiento del 80% a un rendimiento del 97%. La situación es bien distinta, como podéis daros cuenta. Para garantizar esa coordinación,
Antes del año 92 habían distintas administraciones con competencias. Teníamos plantas que había desarrollado los municipios, otras el Estado, otras los ayuntamientos. Había mucha dispersión y, sobre todo, había mucha necesidad de inversión y, al mismo tiempo, garantizar lo que sería la explotación correcta de las instalaciones. Entonces, se creó conveniente que esa ley no solamente intentara poner a cada uno en su sitio, sino que al mismo tiempo creara un organismo gestor específico, instrumental, de lo que sería la depuración. Y con la ley se crea la entidad de saneamiento. Eso sería insuficiente si no la dotáramos de una musculatura financiera. Para ello se creó el canon de saneamiento, que cualquiera de vosotros, cuando veis os giran el recibo del agua, hay un apartado que pone canon de saneamiento. El canon de saneamiento se dirige a financiar las instalaciones las estaciones depuradoras. Con esas tres patas se desarrolla esta ley y, para que os hagáis una idea, pues se crea la EPSAR. La EPSAR es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, con patrimonio propio, independiente de la Generalitat Valenciana, que se rige por el derecho privado, pero al mismo tiempo por el derecho público. En principio se pensó como una fórmula más ágil de gestionar lo que sería algo tan específico y tan tecnológico como es la depuración. Se le intentó dotar de esa autonomía, pero con una tutela fuerte de la Administración. Y lo que hemos visto con el paso del tiempo es que la tutela cada vez es mayor. Eso yo lo veo como algo francamente positivo, ¿no? Las competencias iniciales que se le dotan a la entidad de saneamiento están centralizadas en gestionar las depuradoras, explotarlas, realizar infraestructuras. Y, en su caso, también se habla de la reutilización, por eso que antes alguna compañera comentaba. También se le da competencias a la entidad de saneamiento para que, frente a encomiendas, pueda gestionar sistemas de reutilización o realizar infraestructuras. Con el paso del tiempo se modifica sustancialmente ese objeto social. Con la Ley de Medidas del año 2001, a las competencias que tenía la entidad de saneamiento se le añade lo que sería el abastecimiento, de una forma genérica. Y en el año 2004, también a través de la Ley de Medidas, se le añade competencias adicionales. Y se viene a decir que la EPSA sería competente para abordar temas que tienen que ver con la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos en la Comunidad Valenciana. Entonces se crea ahí una especie de mare magnum, una mezcla un poco difícil de digerir. Pero, por otra parte, se le da posibilidades vía encomienda, porque realmente quien tiene las competencias para poder planificar, incluso para poder aprobar las obras que se realizan de depuración, es la Dirección General del Agua. Entonces se crea un ente que es un poco híbrido y dependiente de otros. Está tutelado por la Dirección General del Agua, pero al mismo tiempo tiene capacidad para obrar en determinados campos. Respecto al canon de saneamiento, es un tributo y tiene naturaleza de impuesto, que no de tasa. Eso crea bastante confusión. Tasa, ya sabéis que está asociada a prestación de servicio. Muchas veces cuando me reúno yo con algunos alcaldes, me sacan el listado de lo que se ha recaudado en cuanto a canon de saneamiento en ese municipio y de alguna forma me están pidiendo la contraprestación. Si aquí se ha recaudado tanto, pues debéis invertir tanto. Eso no es así. No está configurado el canon de saneamiento como una tasa, sino como un impuesto. Un impuesto que está dirigido a resolver los problemas que pueden haber de medio ambiente en toda la Comunidad Valenciana. Es un impuesto finalista. Su objetivo es la protección del medio ambiente, no ir sufragando depuradora a depuradora. Entonces, ese es el fin último. Al mismo tiempo, cuando se redacta la ley, se le da ese carácter finalista de que el canon solamente puede ir dirigido a lo que sería el saneamiento y depuración y, como mucho, a la conexión del alcantarillado municipal con la depuradora, lo que se denomina normalmente colectores generales. A eso es a lo que va dirigido el canon y eso queda establecido en la ley y no se modifica.
Por tanto, ha habido una convivencia difícil porque, como os he dicho, a la entidad de saneamiento se le dota para que pueda ejercer muchas funciones, pero después la musculatura financiera queda acotada. Entonces ha creado una situación un poquito complicada de gestionar, sobre todo cuando hemos entrado ahora en esta etapa, ¿no? Porque hemos visto que ha habido una serie de actuaciones, algunas de ellas las habéis escuchado en la prensa. Con el dinero del agua se financió, como sabéis, la Expo de Zaragoza, 7 millones, se financió la limpieza del campo de regatas, otros 7 millones, pero también se financió la reutilización, la modernización de regadíos en la ribera, algunas obras de abastecimiento, por ejemplo, también el abastecimiento de la ribera. Y sí, lo podía realizar la EPSAR, pero siempre y cuando hubiera trazado un plan para recuperar ese capital. En este momento hay una situación descompensada y eso es lo que ha creado que haya un déficit, digamos, patrimonial todavía no resuelto de alrededor de unos 100 millones de euros por haber realizado algunas actuaciones en las que no estaban sujetas a esa recuperación a través del canon, sino que tenía que haber llegado mediante transferencias de capital de la Generalitat Valenciana o bien mediante tarifas específicas. Para que os hagáis una idea, el órgano de gobierno de la entidad de saneamiento está compuesto por un consejo de administración y un consejo de participación. El consejo de administración lo preside consellera, en este caso consellera, a la que se adscribe la entidad de saneamiento. En este caso, la entidad de saneamiento está adscrita a la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente. Por tanto, hay una presidenta, que es la consellera, y la consellera propone 6 vocales. Luego hay 4 vocales que corresponde su elección a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y al menos tiene que haber uno por cada una de las diputaciones provinciales. Y luego hay otro representante del Estado. Estamos hablando de 12 personas. Ahí es donde se toman las decisiones estratégicas sobre el funcionamiento y la gestión de la entidad de saneamiento. También hay un consejo de participación que es más amplio, está compuesto por las distintas también administraciones, administración central, administración local, administración autonómica. Tienen cabida los empresarios, los sindicatos, grupos ambientalistas y lo único que especifica la ley sobre este Consejo de Participación es que preceptivamente tienen que dar el visto bueno, tienen que pronunciarse sobre las tarifas, el plan de obra y los presupuestos anuales. Esa es de una forma muy simple cómo se arma la Ley de Saneamiento del año 92. Me gustaría ahora indicaros en qué situación se encuentra la depuración en la Comunidad Valenciana. ¿Tienes tú? Este es el mapa de las 482 depuradoras que tenemos activas. Estamos hablando de un caudal tratado de 421 hectómetro cúbico y en cuanto a habitantes equivalentes, ten en cuenta que las depuradoras tratan el agua doméstica, también más actividades económicas, es decir, pues actividades empresariales, industrias. Esas industrias las convertimos en habitantes. Entonces, podríamos hablar de aproximadamente el sector industrial supone 1 millón de habitantes equivalentes. Estamos hablando de esos 6 millones de habitantes equivalentes y 400 hectómetros cúbicos. ¿En qué situación nos encontramos? Yo creo que en cuanto a depuración la situación es francamente muy buena. Si tenemos como referencia la directiva del año 91, que es la que nos marca un poco los objetivos, pues de las plantas que tienen más de 2.000 habitantes equivalentes, que son 157 en la Comunidad Valenciana, pues apenas hay 5 que tienen problemas de incumplimiento. Es decir, estamos hablando de un nivel de cumplimiento de la directiva del 99%. Siempre encontraremos un 1%, un margen de este estilo, que es difícil alcanzar. En cualquier caso, deciros que esas 5 plantas, evidentemente, en las que en este momento no se está cumpliendo con la directiva, está prevista en actuaciones para
para corregir la situación. Dicho esto, pues todavía hay pequeños municipios que no tienen cobertura. Todavía tenemos 31 municipios pequeños de la provincia de Castellón y Valencia que no cuentan con sistema de tratamiento adecuado. Son municipios de menos de 500 habitantes. Estamos hablando de una población en total de 5.000 habitantes. También deciros que en los planes de obra que tenemos contemplados, tanto nosotros como con la colaboración con las diputaciones provinciales de Castellón y Valencia, pensamos abordar el tratamiento de estas aguas a muy corto plazo. Ya están programadas todas las actuaciones necesarias para que a la mayor brevedad que podamos poder implementar sistemas adecuados de tratamiento en todos los municipios, independientemente del tamaño que tengan. Sí que es verdad que aún tenemos algunos temas pendientes. Sobre todo, todo lo conocéis, tenemos un sistema de ocupación del territorio muy disperso, tenemos muchas urbanizaciones, muchas de ellas que carecen de los servicios básicos, abastecimiento, alcantarillado y depuración. Hay por ahí algún programa ambicioso para intentar buscar una solución. Hay quien lo cifra en 300, 400.000 viviendas que carecen de servicios básicos y, evidentemente, hay que actuar. Muchas veces tenemos fases de contaminación en nuestros pozos, en los acuíferos, y el origen, en algunos casos, corresponde a lo que serían esas filtraciones incontroladas de pequeñas o grandes urbanizaciones. Dicho esto, tenemos un buen control de lo que es la planta, pero una planta depuradora, no sé si conocéis bien su funcionamiento, todas ellas son plantas biológicas, no hay plantas de tratamientos físico-químicos, y parten de un principio fundamental, que el agua que sale de nuestros hogares es un agua biodegradable. Es como si nosotros nos comemos un plátano y tiramos las pieles, pues sabemos que al cabo de unos meses, un cierto tiempo, esas pieles se han ido degradando por una serie de bacterias y acaban mineralizándose, integrándose como nutrientes y dando pie a que vuelva otra vez el ciclo. Bueno, pues lo que sale de nuestros hogares, a veces nos descuidamos y echamos cosas que no corresponden, pero en general todo lo que sale de nuestros hogares es biodegradable. Entonces nuestras plantas depuradoras, un poco el símil que yo suelo poner es imaginaros un gran acuario donde tenemos mucha diversidad de peces, bacterias. Las plantas depuradoras lo que tenemos son bacterias, grandes depósitos con bacterias, y se alimentan de la materia orgánica que lleva el agua residual. El agua residual es básicamente materia orgánica. Entonces lo que hacen es se comen esa materia orgánica. El momento que se la comen desaparece del agua. El agua está ya en condiciones de poder, con algún tratamiento adicional, poder ser vertida al medio. ¿Qué hay que hacer en las plantas depuradoras? Pues mantener ese confort para que las bacterias puedan realizar su función. Hacemos como en los acuarios, les damos oxígeno, que es lo que necesitan ellas para poder degradar, y mantenemos una serie de condiciones en cuanto a temperatura y desde el punto de vista ya del proceso. ¿Qué nos ocurre? Pues que las depuradoras sabemos gestionarlas, pero nuestros problemas no suelen estar en la planta, suelen estar fuera de las plantas, suelen estar en las redes de alcantarillado. Por eso yo creo que es importante, de hecho en más de una reunión se ha apuntado a que fuéramos hacia un tratamiento integral de lo que sería el ciclo urbano del agua. No se puede separar una cosa de la otra. Nosotros, cuando tenemos problemas en las plantas, no es a lo mejor hace unos años era por falta de pericia o experiencia, pero ahora no, ahora es porque nos vienen de fuera. Nos vienen de fuera por la red de alcantarillado, que a veces no está demasiado cuidada. Aquí tenéis un gráfico de lo que ya sabéis que el invierno pasado hubieron lluvias muy cuantiosas en la Comunidad Valenciana, sobre todo en la época de invierno, y eso nos provocó que en muchas plantas llegara un caudal extraordinario, el doble o el triple de lo que llega en tiempo seco. Alguno me diréis, hombre, lógico, cuando llueve llega más agua. No, no es así, porque en principio estos son datos de un trimestre. Un trimestre ahí, pues aproximadamente 200 plantas que en un trimestre llegó un 25% más que el trimestre del año anterior, y en algunas de ellas más del 100%.
Eso no es lógico, porque cuando llueve, ya lo sabéis, llueve mucho, pero llueve y al cabo de un par de días está todo ya seco. Es decir, no tendría por qué llegar más agua a las plantas depuradoras y además todo el agua de lluvia no puede entrar en una depuradora. La depuradora antes tiene como unos fusibles. Si entrara todo el agua de lluvia en una planta, pues es como si en un acuario le llegara una tromba. Todas las bacterias saldrían. Nosotros tenemos que limitar la entrada en las plantas a 2 veces, 3 veces el caudal medio diario. Por encima de eso se produciría un efecto de barrido y mucho más perjudicial. Aquí, con este gráfico, lo que quiero mostrar es que tenemos un problema en el diseño de las redes de alcantarillado. Algo pasa en el alcantarillado que hace que, aunque no llueva, nos esté llegando agua a nuestras plantas depuradoras. ¿Qué significa eso? Pues que en algunas de ellas están por encima de su capacidad porque reciben agua limpia. Un caso paradigmático es la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia inicialmente no tenía alcantarillado, lo que tenía era acequias. Poco a poco se ha ido deslindando, pero todavía hay una cierta convivencia entre una red y otra. De hecho, a veces detectamos valores muy elevados de agua limpia en la propia red, que vienen de las acequias en algunos casos, otras, en el caso de Valencia, a través de los drenajes del metro. Todos esos túneles que tenemos por debajo de la ciudad, pues acaba filtrando agua. ¿Y dónde va esa agua? Esa agua va al alcantarillado. En algunos municipios tenemos aportaciones de fuentes, algún barranquito que acaba también en la red de alcantarillado y, sobre todo, si en los abastecimientos tenemos problemas en cuanto al rendimiento o a garantizar la estanquidad de las tuberías, en el saneamiento todavía más. Nos entra demasiado agua de fuera, porque nuestra red de alcantarillado pues acaba siendo, tiene un estado de conservación que debía ser mejorado. Para que os hagáis una idea del estado en que se encuentra el saneamiento, aquí tenéis visualizado todos aquellos municipios de la Comunidad Valenciana donde el agua que llega a la depuradora es muy salada. Hay un valor que utilizamos que se llama conductividad. Aquí está reflejado todos los municipios, todas las depuradoras donde el agua nos llega por encima de 2000. De 2000 sería la raya roja. Agua por encima de 2000 es agua que cuando sale de la depuradora no le vamos a poder dar otro uso. Si deseamos que esa agua vaya a la agricultura, pues no va a ser posible porque es un agua demasiado salobre. ¿Por qué es el agua salobre? Puede ser porque haya vertidos industriales, pero generalmente muchas de ellas están en el litoral. Lo que nos ocurre es que hay filtraciones desde los acuíferos, en algunos casos muy próximos a la playa, que nos acaban trasladando un nivel de sales muy elevado a la planta depuradora. Eso hace que aproximadamente el 30% del agua que tratamos en las depuradoras, digamos que no sería apta para un uso agrícola. Estamos perdiendo un recurso muy importante. Por tanto, ¿dónde hay que actuar? Hay que actuar en la red de alcantarillado. Tenemos otro problema. Otro problema se deriva de las aportaciones del sector industrial. Las nuestras son bastante regulares, más o menos las pautas de consumo son parecidas a los que estamos aquí, pero de vez en cuando las redes de alcantarillado también reciben aportaciones de las industrias. Esas son las que nos preocupan a nosotros, porque un vertido incontrolado en un proceso biológico como el de depuración, que es muy sensible, se puede ver afectado. Aquí os he mostrado las incidencias. Hay plantas donde al cabo del año, afortunadamente son 7, hemos tenido más de 100 incidencias. 100 incidencias quiere decir que se ha sobrepasado la línea roja. Nosotros tenemos una línea que sería la que corresponde a la ordenanza de vertido. Por encima de la ordenanza de vertido, si alguien nos vierte por encima, pues probablemente nos cree un problema en la planta depuradora. Entonces, todavía es muy numeroso los problemas que tenemos en las plantas. Eso significa incumplimientos, eso significa que va a salir esa agua en condiciones no aptas y eso significa que van a ser penalizaciones y daños en el medio ambiente. Por tanto, hay una labor importante aquí a realizar. Todavía quedan algunas plantas donde tenemos problemas muy específicos.
muy específicos de metales pesados. Hace unos años eran muy numerosas, pero ahora solamente hay 10 plantas donde hay vertidos peligrosos de metales pesados que al final acaban en nuestras plantas depuradoras y se trasladan a los lodos. Ya sabéis que las depuradoras tienen un subproducto, que es el fango, que si el fango es de origen doméstico, lo podemos reutilizar en esa economía circular como abono. Hay 10 plantas que están penalizadas porque tienen un contenido en metales pesados muy elevado. Eso significa un tratamiento específico, costoso, y de eliminación de metales que es bastante problemático. Afortunadamente, yo creo que cada vez más el sector industrial tiene conciencia. Cada vez más son los industriales que aparece esa etiqueta verde, ese compromiso ético, y quiero pensar que a muy corto plazo estos 10 municipios se verán reducidos sustancialmente. Recientemente tuve una reunión con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y ellos también eran conscientes, no tuve que sacar yo este tema, eran conscientes de que los municipios, la situación que están viviendo es que tienen dificultades económicas y al mismo tiempo no tienen algunos de ellos la capacidad técnica para poder resolver estos retos que se plantean. Y se planteaban la posibilidad de que a través de la Generalitat Valenciana pudiera darle un soporte y apoyo. Yo creo que habría que pensar, si estamos hablando en ese ciclo urbano del agua, habría que pensar en alguna tutela más fuerte de la administración autonómica, de manera que pudiéramos resolver algunos de los problemas que se nos crean en las plantas depuradoras. El estado que nos hemos encontrado en esta legislatura es que había habido un abandono en lo que serían las mejoras en plantas. Tenemos muchas plantas en las que hace muchos años que no se había realizado inversión alguna, equipos obsoletos, obra civil muy deficiente y al mismo tiempo tenemos retos ambientales que vencer. Por medio, en el año 2000, aunque prácticamente no le hemos hecho mucho caso, hay una directiva muy importante, la Directiva Marco del Agua, que nos obliga a que cada vez seamos más exigentes con la calidad de agua que van a nuestros ríos y a nuestro litoral. Esas exigencias ambientales y esa obsolescencia de las plantas es lo que nos va a obligar a muy corto plazo a hacer inversiones importantes. Cuando yo entré a la entidad de saneamiento me encontré estantes vacíos, no teníamos proyectos y por tanto tampoco teníamos posibilidades de realizar obras. El primer paso, como lo sabéis, es proyectos. Hemos estado un par de años redactando. Ya sabéis que un proyecto aparentemente es sencillo de redactar, pero difícil de tramitar, no menos de 2 años. Entre que empiezas una licitación, luego hay una redacción, una supervisión, una tramitación posterior, y ahora estamos empezando a recoger esos frutos. Aquí tenéis una idea de la inversión en obra en la legislatura pasada, aproximadamente inexistente, 4 millones de euros. Nosotros preveemos, sobre todo en este año pasado y este presente, multiplicar de forma sustantiva. Queremos pasar, así está contemplado y creo que tenemos posibilidades de poder llegar a una inversión de cerca de 100 millones, que todavía sería insuficiente para poder llegar a estar al nivel que deseáramos. Pero yo creo que es un esfuerzo que lo merece el medio ambiente y lo merecemos todos nosotros como ciudadanos. Dicho esto, me gustaría hablar de algunos que nos hemos encontrado en la entidad de saneamiento y algunos retos pendientes. Yo creo que el principal problema que tenemos es el de plantilla. Ya sabemos que en la etapa anterior el Partido Popular, su apuesta no era por la gestión pública, todo lo contrario, ha ido adelgazándola, dejándola casi esquelética. Incluso en su momento se pensó en poder incluso privatizar la entidad de saneamiento. Parece ser que incluso se hizo algún estudio preliminar para ver su viabilidad. En este momento en la entidad de saneamiento somos 46 personas. Para que os hagáis una idea, la relación presupuesto, el coste de la plantilla es apenas del 1%.
El 1% son los gastos de personal de la entidad de saneamiento. Se está gestionando 6 millones de euros por empleado público. Y empleado público es desde el gerente, al técnico, al auxiliar administrativo, 6 millones. El principal reto yo creo que es incrementar la plantilla de la entidad de saneamiento, porque evidentemente con esa relación de presupuesto personal, pues no podemos ser lo eficientes que quisiéramos, no podemos estar en todas partes. Es más, yo creo que podríamos tener grandes economías económicas si fuéramos más. Para que os hagáis una idea, pensar si en vez de ser 46 trabajadores, es decir, fuéramos el doble o el triple, 100, 150, apenas incrementaríamos el 1 o un 2% los costes. Pensar vosotros en vuestra economía doméstica, si le dedicáis atención a los gastos que tenéis corrientes cada mes, los alquileres, la compra de comida, tarifo de la luz, el agua, si no conseguiréis un ahorro de un 1%. Yo creo que es obvio que si le dedicamos el tiempo necesario, pues vamos a conseguir ahorros. Yo creo que hay que apostar por la gestión pública, hay que reforzar las instituciones y yo creo que la entidad de saneamiento debería reforzarse porque va a ser en favor de todos. Vamos a tener probablemente un coste menor porque tendríamos un mayor control y vamos a ser también más eficientes. En este momento lo único que podemos hacer es tramitar papeles que nos llegan abundantemente a lo largo del día. Otro de los problemas que hemos heredado ha sido las desigualdades retributivas en la plantilla. No hay un convenio colectivo, ahí lo que rige es el Estatuto de los Trabajadores, hay un contrato tú a tú, dos técnicos que están realizando las mismas funciones tienen retribuciones bien distintas. Ya os podéis imaginar que allí no hay paz social. Ese fue un intento, el primero fallido, personal, es decir, a los 15 días de tomar posesión, me reuní con los representantes de los trabajadores y entendí que era un propósito común, no solamente de ellos, creo que era también mío, el intentar regularizar esa situación. Al día de hoy tengo que deciros que para mí ha sido imposible. Ha sido imposible, igual que también ha sido imposible incrementar plantilla. Y no es porque no haya voluntad en la entidad, como órgano gestor, o en la propia consellería. Y es que ya lo sabéis, estamos atenazados por una regla de gasto que nos dice que por encima del 1% no podemos incrementar la masa salarial, por mucho que estemos en una situación caótica, por mucho que a mí me saquen en la prensa diciendo que no corrijo una discriminación aparentemente de género con informe del síndic. Ni con esas, el director general puede coger y saltarse una ley de ámbito nacional porque caería en una figura no deseable por nadie. Ese es un problema grave que tenemos. También tenemos otro problema. Antes me ha precedido Moisés y os ha contado un poco la etapa anterior, y es un problema mediático. Ese problema mediático ha hecho que los focos, evidentemente el caso de corrupción más importante que ha tenido desde el punto de vista económico la Comunidad Valenciana fue el caso de Marsa, el caso derivado de la gestión de Pinedo. Hay dos personas, que en su momento, el gerente y un jefe de explotación, que en este momento ya sabéis que están en situación pendiente de juicio, de fallo del juez sobre el caso que se está juzgando en este momento. La situación de Marsa nos ha hecho también que nuestros pies sean de plomo. Tenemos ahí una presión mediática que hace que continuamente cualquier cosa que se hace en la entidad de saneamiento, sobre todo si nos salimos de un guión prefijado, pues aparezca como noticia relevante de interés. Eso tenemos las ideas claras, sabemos dónde queremos ir, nuestra apuesta es firme por la gestión pública y aún así, pues aún teniendo esa carga, damos pasos, intentamos que sean los pasos discretos para intentar no hacer demasiado ruido. Tenemos a mí situaciones que hemos heredado, es un status quo, ya se ha hablado aquí sobre todo en abastecimiento. En el caso de la depuración, el 92% del negocio está concentrado en 4 firmas. Son firmas importantes, firmas que lo hacen bien, pero probablemente hay negocio suficiente para más.
es difícil revertir esta situación, pero lo que sí que tenemos claro que nuestra guía es la ley de contratos de las administraciones públicas y esa es la que nos va a seguir. Yo se lo he repetido a cualquier empresa que me ha visitado y a algunos les ha creado expectativas y a otros les ha creado preocupación, pero la regla que vamos a seguir es la ley de contratos. No sé si ahora estamos en muchos procesos de licitación, no sé cómo quedará el escenario, porque es verdad que esas 4 empresas son empresas solventes, que están haciendo muy bien las cosas y, por tanto, también tienen muchas posibilidades. Hemos encontrado también algunas situaciones que a mí personalmente me gustaría corregir. La entidad de saneamiento financia a través del canon todas las explotaciones y a mí hay una cosa que no me gustan los tríos. Si nosotros financiamos, me parece que tenemos que tener un papel más relevante en la gestión. Hay algunas situaciones en las que la entidad de saneamiento se queda un poco atrás, solamente financia y otros gestionan. Un ejemplo de este trío podría ser el caso de Marsa. El caso de Marsa había la empresa municipal de aguas residuales, era la que gestionaba Pinedo. Pinedo no lo gestionaba la entidad de saneamiento. Pinedo no estaba bajo el foco de la EPSAR. Pinedo lo gestionaba Emarsa. Lo que tenía la obligación la EPSAR, igual que con las 482, es de financiarlas. A mí personalmente me gusta más estar más encima de aquello que financio. No me gustan esos tríos, no me gusta algunas situaciones en las que conveníamos con otros para que otros gestionen y quedemos nosotros un poquito atrás. Eso yo creo que deberíamos vencerlo. Luego también tenemos otros retos, sería el encaje en la situación actual de lo que sería ese ciclo urbano del agua. Habría que revisar esas competencias que yo os he contado antes, que son un tanto dispersas. Tenemos abastecimiento, saneamiento y todo eso creo que lo deberíamos clarificar. Por último, no sé si me estoy pasando de tiempo, un poquito. Sí. Bueno, voy a intentar ser rápido. Quisiera hablarle del modelo de gestión en la EPSAR. Es un modelo un tanto peculiar, porque se aunan varias funciones a la vez. Por una parte, yo creo que es importante en la gestión del ciclo urbano del agua, gestión de lo que es abastecimiento, alcantarillado y depuración, que hay una figura que sea la del regulador, aquel que marca los objetivos de calidad, aquel que dice a dónde debemos llegar con la prestación de los servicios. Eso no lo tenemos. ¿Cuáles son los objetivos en los abastecimientos? En alcantarillado. En depuración, os podría decir que de alguna manera la entidad de saneamiento marca objetivos, pero yo creo que en el ciclo urbano del agua nos hace falta la figura del regulador, que marque los objetivos y después garantice su cumplimiento. En cierto modo, la EPSAR en depuración hace esto, aunque de una forma difusa. Yo creo que debería ser más clara y además creo que lo deberíamos extender al resto de servicios que tienen que ver con el agua. Por una parte está quien marca las reglas del juego y luego la gestión y la explotación. En el caso de la depuración, la misma entidad de saneamiento marca reglas y luego también se dedica a gestionar y supervisar algunas instalaciones. No todas, porque ya os he dicho que algunas de ellas están conveniadas. Entonces, también gestiona y tenemos poco personal, como os he dicho antes, son 46 personas. Para que la gestión fuera pura, 100% pública, deberíamos, en vez de ser 46 personas, son 1.500. Entre 1.500 y 2.000 son las personas que trabajan directamente en las plantas depuradoras. Dicho esto, yo creo que como elementos positivos en la gestión a través de la entidad de saneamiento es que hay un control directo de la administración en lo que sería la depuración. No es la situación que le ocurre a los ayuntamientos. Nosotros sí que hablamos de tú a las grandes empresas del sector. Tenemos un equipo de técnicos, de abogados, de economistas, que nos permite estar a una gran altura. Por tanto, cuando nos relacionamos con los grandes, ya sea Suez o por decir una de las multinacionales que se ha nombrado antes, o cualquier otra, pues estamos en unas condiciones muy
unas condiciones de igualdad como mínimo. Creo que a través de la forma de gestión también se alenta la competencia. Nosotros lo que hacemos es no explotamos directamente, sino que se saca a concurso. Se sacan a concurso las explotaciones. Gestionamos directamente 70 grandes paquetes, que se recogen gran parte de las plantas que os he dicho antes, y los contratos hasta ahora eran de 4 más 4 años. 4 años prorrogables otros 4 más. Eso significa que a partir del cuarto año, si tú lo estás haciendo bien, te renuevo. Si veo que hay alguna circunstancia que podría ser mejorable, pues no te renuevo el contrato. Esta forma de funcionar nos va a cambiar con la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas y ahora ese modelo de 4 más 4 se va a convertir en un modelo de 5 años. Hay que decir que nosotros, a diferencia de los abastecimientos, no hay asociada inversión en infraestructuras. Es un puro contrato de explotación. Por eso podemos ir a esos 5 años, que es lo que la ley nos prevé. No vamos a plazos de 25 ni de 50 y tampoco hay cánones concesionales. También se queda fuera lo que serían inversiones. Por tanto, ese deterioro de la inversión lo cubre la EPSAR a través de su plan de obras. Sí. Bueno, yo creo que lo más sustantivo os lo he comentado. Y por una última transparencia sería la comparación entre la situación de la depuración en la Comunidad Valenciana y el resto del Estado español. Como veis, colores azules significa que estamos bien, colores rojos significa que no cumplimos y si os dais cuenta, pues como os indicaba antes, hay un alto nivel de cumplimiento por parte de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues lo dejamos aquí.